Bueno, pues buenas tardes, ya tardes. Vamos a iniciar la conferencia del doctor Alain Musset, quien es investigador en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, en París. Alain Musset se tituló de doctorado en 1989 y presentó su tesis doctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales con el tema El agua en el Valle de México, siglos XVI y XIX. De 1990 a 1999 fue maestro de conferencias en geografía en la Universidad de París 10, Nanterre. En 1999 fue miembro honorario del Instituto Universitario de Francia. En el 2004 fue miembro del Consejo Científico del Polo América del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. En el 2006, director de la formación de máster, estudio comparativo del desarrollo, también en la Escuela de Altos Estudios. En el 2008 fue miembro del Consejo Científico del Instituto de las Américas y actualmente es director de la formación doctoral en territorios, sociedades y desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Entre sus principales publicaciones se encuentran De l'eau vive à l'eau morte, enjeux techniques et culturels dans la vallée du México, México, Geopolítica de México, lo voy a decir en español, perdón, Geopolítica de México, de Nueva York a Coruscant, ensayo de geoficción, Hombres Nuevos en Otro Mundo, Nicaragua, de 1980, en los diarios de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Geohistoria o Geoficción, Ciudades Vulnerables y Justicia Espacial, Ciudad, Sociedad, Justicia, un enfoque espacial y cultural bajo la dirección de la MUSEC, publicado en la Universidad del Mar de Plata en Argentina, y su más reciente publicación, Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Esto es de las últimas publicaciones del doctor Musset. Tiene una amplia publicación de muchísimos más artículos en revistas especializadas en México, en Francia, en toda América Latina. Y pues yo creo que sin más preámbulos le cedo la palabra a Alain para que comparta sus conocimientos, sus experiencias el día de hoy con nosotros sobre su tema que se llama Desigualdad Social, Equidad Territorial y Justicia Espacial, el regreso del derecho a la ciudad, muy pertinente en el contexto que vivimos actualmente. Entonces, le cedo la palabra, los micrófonos a Alain. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nora, pues muchas gracias a todos y todas. Perdón por la tardanza, pero pues tuvimos que hacer una pequeña grabación antes de empezar, y además pues llegué un poquito en retraso, pero no era culpa mía, pues yo estaba esperando en el hotel a partir de las 11 y llegaron a un cuarto para las 12, pero después el recorrido ha sido bastante rápido, pues sí, llegué a tiempo, pues en el Concorde, sí, pues felicidades para el chofer porque no nos ha matado. Bueno, pues entonces muchas gracias otra vez por la invitación y muchas gracias por su presencia. Pues vamos a tener algo como 40 minutos a lo máximo para hablar pues de esta temática, porque yo sé que después la gente se cansa, es normal. Y si queremos dejar un pequeño espacio abierto para la discusión, yo creo que pues es la mejor opción, ¿verdad? Así que voy a empezar ya de una vez, sin más preámbulos, como dijiste. Lo han podido notar todos y todas, pues estamos viviendo tiempos interesantes. Qué lástima. Porque los tiempos interesantes quieren decir que son tiempos problemáticos para todos. Y lo que más me ha llamado la atención yo como pues francés, profesor de geografía, trabajando pues sobre América Latina, es ver la situación actual pues de la crisis mundial globalizada que nos impacta a todos, hasta para los recortes presupuestales, no únicamente pues en México, sino también en Francia. O sea, eso por lo menos es algo pues, igual, ¿no? Pues nos toca a todos. Pues no completamente a todos, porque como lo saben, pues los banqueros siguen con sus salarios, sus aguinaldos, etcétera, etcétera, pues los recortes es para nosotros. Pero lo que podemos decir es que a raíz de esta crisis, por lo menos, pudimos asistir a una cosa un poco nueva, es decir, que hay un sentimiento de injusticia que entró
pues por lo menos en la sociedad civil, y que se expresa claramente tanto pues en países del norte geopolítico, como en países del sur, y podemos decir que de cierta forma la justicia es una idea nueva en el mundo globalizado. ¿Por qué estoy empleando esta expresión? Es una referencia directa a la Revolución Francesa y a Saint-Just. Saint-Just decía pues en 1794 que la felicidad era una idea nueva en Europa. ¿Por qué? Porque decía, bueno, ahora con la revolución tal vez vamos a poder acabar con los privilegios de unos y una mejor distribución de la riqueza para todos. Bueno, unos meses más tarde pues le cortaron la cabeza, pero por lo menos pues quedó la idea de la felicidad para todos. ¿Y por qué estoy hablando de la justicia para todos y como una idea nueva? Es que ahora pues por todas partes en el mundo encontramos gente que hace referencia a la justicia. Por ejemplo, pues algo muy interesante, porque además es muy conflictivo, pues es la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA, que ha cambiado de nombre, pero no importa, pero uno de los objetivos que es la justicia social. Es decir, que tenemos ahora que plantear la justicia social como un elemento central de las políticas públicas. Y esta idea de la justicia la encontramos, como yo decía al principio, no solamente en los países del tercer mundo, entre comillas, pero también en los países del norte que más han sacado provecho del sistema capitalista globalizado. Ha sido, por ejemplo, impactante ver la reacción de muchos europeos y podemos ver lo que está pasando ahora en España con el movimiento de los indignados, diciendo, pero es imposible, ¿no? Pues los banqueros siguen con sus ganancias y nosotros pagamos todo, pero eso es la política clásica de los empresarios, pues se trata de socializar las pérdidas y de privatizar los beneficios. Es un lema que está muy bien aplicado. Así que de vez en cuando, pues la gente dice, ya estamos hartos, y trabajar sobre la justicia social y sobre su expresión en los territorios urbanos. Es decir, no únicamente la justicia en términos filosóficos, de manera virtual, pero confrontando las ideas con las realidades del terreno es una cosa que nosotros todos tenemos que profundizar. Voy a hacer referencia, por ejemplo, a un geógrafo francés, Bernard Bray, que decía esto, lo voy a citar: así como la justicia social es una idea, un objetivo o una utopía más que un hecho, la equidad territorial es un concepto y un principio de ordenamiento que permite entender las situaciones reales caracterizadas por la injusticia espacial. Y por esto, efectivamente, tenemos que tener en la mente siempre esta ecuación o esta relación entre la equidad territorial y la justicia espacial, porque por una parte es el trabajo de los urbanistas, por ejemplo, y por otra parte es el trabajo de la filosofía y de las ciencias políticas. El problema es sencillo, no, es complicado, pero por lo menos poner en tela de juicio el problema es bastante sencillo, es que podemos cuantificar las desigualdades. Eso es algo muy sencillo. Podemos hacer mapas hasta de las desigualdades, por ejemplo, ¿dónde está? Así. Aquí está. Vemos aquí un mapa expresando las desigualdades socioeconómicas en la ciudad de Medellín, en Colombia, tomando pues como indicador los estratos socioeconómicos. ¿Qué son los estratos? No sé si conocen ustedes el sistema colombiano, es un sistema excelente y muy perverso al mismo tiempo. Toda la sociedad está dividida en estratos. Estrato 1 quiere decir que son pobres. Estrato 6 quiere decir que son ricos. Y después tienen 2, 3, 4, 5, etcétera. Pues en medio las clases medias, por supuesto. Y la idea era al principio excelente. Se trataba de otorgar un acceso para los servicios públicos a todos los colombianos
y los más pobres tenían que pagar menos que los más ricos. Eso es justicia social, estamos de acuerdo. Un sistema excelente y vemos aquí la consecuencia de este sistema. Vemos aquí los estratos más bajos, los más pobres, hacia el norte y la periferia de la ciudad. Tenemos una división socioespacial clásica, centro, periferia, pues los barrios marginados son más bien, son los barrios marginales y marginados al mismo tiempo. Los vemos aquí. Es muy interesante. Y supuestamente, no supuestamente, en la realidad la consecuencia es directa, es decir, que en esos barrios los habitantes pagan menos el agua y la luz. Así que es un progreso social. Progreso social que corresponde a una realidad, por supuesto. Oh, perdón, ¿es esto? La realidad es que estamos por aquí. Si quieren ver, aquí estamos en esta zona. Y son las casas que corresponden a la zona. Son casas miserables, como lo pueden ver, viven en condiciones infrahumanas. Y la perversión del sistema hace que ahora, cuando alguien vive en un barrio calificado de estrato 1 o 2, hay una muy fuerte estigmatización. Por supuesto, están identificados. Ya está, pues es como una marca social, ¿no? Y es tan perverso el sistema que a veces en los periódicos, cuando hay en los anuncios, etcétera, cuando un joven quiere encontrar a una jovencita, el anuncio dice, bueno, joven, 20 años, estrato 3, buscando jovencita, estrato 3-4. ¿Entienden? No, pues esta perversión de un sistema, al principio era bueno, era justicia social, y ahora es un proceso de estigmatización que se refleja en las prácticas sociales de todos los habitantes. Podemos hacer pues el mismo trabajo con la que sigue. Tenemos aquí, perdón, está en francés, es un trabajo que ha sido realizado por un estudiante mío pues en la ciudad de Valparaíso. Podemos ver también esta división socioespacial muy fuerte de la ciudad de Valparaíso entre las zonas más ricas que están aquí cerca del mar y las zonas más pobres que están en la periferia, en el monte. Yo sé que hicieron exactamente los mismos mapas para la ciudad de Tijuana. Es algo muy sencillo, hacer esto. El problema es que esto quiere decir desigualdad. No quiere decir injusticia. No quiere decir injusticia, ¿por qué? Porque la gente muy a menudo no percibe esta situación como una situación injusta. Dice, no tenemos agua, bueno, es normal, somos pobres. Y hay una relación estrecha, yo creo que todos lo podemos experimentar, entre el nivel de pobreza y pues el acceso a los recursos urbanos. Yo he trabajado y sigo trabajando en Nicaragua, en la ciudad de León, y más bien en el barrio indígena de Sutiaba. Así que hice pues muchas entrevistas con los habitantes, con los líderes, etcétera. Pues el trabajo normal del antropólogo, pues yo soy geógrafo, pero estoy usando la metodología también de los antropólogos, así que las entrevistas es algo básico para acercarse a cierta realidad social. Y una de mis preguntas era esta: ¿cuáles son las necesidades de los habitantes que la alcaldía tendría que atender en prioridad? Algo muy abierto. No estoy hablando de injusticia, yo quiero que me hablen ellos del sentimiento de injusticia. Y hice, yo no sé, decenas de entrevistas. Nadie me hablaba de injusticia. Nadie. No hacía parte de su sistema de valor. Y una vez yo recuerdo, un señor, le pregunté, pues entonces, ¿cuáles son las necesidades, etcétera? Y él se puso a pensar y me dijo, no sé. Sí, hay que pintar de nuevo la iglesia. Eso sí es una necesidad vital para los habitantes del barrio. Así que le pregunté, ¿pero tiene agua en casa? No. ¿Y eso no sería también una necesidad? Ah, pues sí, claro, sí, pero primero la iglesia.
¿Y cómo viven los habitantes? Aquí ven, por ejemplo, pues, pues una cabaña, como podemos decir, pues, con techo de lámina, o sea, muros de lámina. Por supuesto, pues no hay agua. Ellos tienen que comprar el agua cuando pasa la pipa de agua. Y es una situación increíble. Pero de cierta forma tienen razón. Aquí está la iglesia de Sutiaba. Es una maravilla del siglo XVIII. Es una obra de arte magnífica. Yo saqué esta fotografía en 2009, pues en el momento cuando hice pues esta entrevista. Volví el año pues, siguiente, en 2010. Justicia. Estaba pintada de nuevo la iglesia. Por fin habían entendido pues lo que quería realmente la población del barrio indígena de Sutiaba. Todavía carecen de agua, por supuesto, pero por lo menos tienen una iglesia, pues es una postal, ¿verdad? Es una maravilla. Bueno, el problema es que con el clima húmedo, pues después se gasta rápidamente la pintura, pero bueno, cuando llegué pensé, bueno, sí, hicieron acto de justicia. El problema con todo esto, ¿qué es? Para nosotros, los que queremos trabajar sobre la injusticia social y sobre el sentimiento de injusticia, es que muy a menudo hasta los pobres consideran que son culpables de su pobreza. No es culpa del sistema, sino culpa de ellos. Es lo que pues los marxistas llaman la alienación, es decir, que pues han aceptado el discurso dominante y se sientan responsables de su situación de inferioridad. Yo he trabajado pues en Nairobi, a ver si funciona. Bueno, Nairobi, la capital de Kenia, en África. Ven aquí, todo eso es el espacio urbanizado. Por lado, este lado lo vemos aquí, es el lado de Dandora. Y aquí es el gran basurero de la ciudad. Es enorme. Y en los alrededores viven, no se sabe muy bien, porque el censo es un poco difícil de llevar a cabo, vamos a decir, entre 200.000 y 400.000 habitantes que viven de este basurero. Vemos pues aquí, entramos en el basurero, pues los cochinitos que comparten el espacio con los habitantes, porque este basurero es una fuente de recursos y de ingresos para los habitantes, porque vienen y trabajan a partir de 5 años, trabajan en el basurero para sacar pues los elementos que van a poder vender después. Hay una mafia, por supuesto, que está organizando todo y que está robando a los niños que trabajan, pero es parte también de la economía local. Lo vemos aquí, pueden ver que hasta casas realmente consolidadas dan acceso directamente pues al basurero. Pues es imposible para mí pues hacerles compartir el olor de la zona, pero pues la pueden imaginar, por supuesto, y pues el nivel de enfermedades que hay pues también en la zona. No viven muy viejo, pues más o menos 45 años pues el promedio de los habitantes de Dandora. Vemos aquí pues los niños, y es un barrio muy muy interesante porque hay pues chabolas, cabañas, etcétera, y también edificios consolidados. Es muy muy extraño. Podríamos hablar de mixidad, ¿se dice mixidad? Algo pues de mezcla social, ¿cierto? Es decir, que hay diferentes niveles, pero todos comparten este mismo espacio y comparten la misma miseria. Y cuando fui con los jóvenes que se encargan, hay una ONG que está trabajando, es Vision for Youth Talent Development Association. Ellos dicen que están trabajando para los jóvenes y lo hacen. Es decir, que cuando hay niños de la calle o que viven pues en la calle, pues son dos nociones diferentes, pues ellos tratan de ayudarlos. Y aquí, ¿dónde está mi Ñángolo? Aquí es el chairman de este grupo. Él dice que el problema, ¿qué es? El problema no es la pobreza, es la pereza, laziness. La gente que vive aquí, pues, es gente que no quiere trabajar
y por eso, pues, son pobres. Así que él ha aceptado este discurso, el discurso dominante. Hace mucho para ayudar a los jóvenes. Trabaja como un loco él mismo. Es muy pobre, todos son pobres, todos trabajan a partir de los 5 años, pero es la pobreza que es responsable perdón, es la pereza, perdón, que es responsable de la pobreza. Y por supuesto tenemos otra vez un problema muy fuerte, que cómo podemos tratar este problema de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Quisiera compartir con ustedes pues unas teorías de la justicia, no voy a tomar mucho tiempo porque es enorme el tema, pero para tratar de entender un poco pues es esta relación que tenemos que hacer entre las teorías y los estudios empíricos. ¿Ah? Lo saben muy bien, pues yo creo pues que la temática de la justicia es una temática fundamental pues en nuestra civilización desde Aristóteles. Él habla de la justicia en su obra famosa, pues, Ética a Nicomaco, hasta, pues, Marx y otros. Kant también ha hablado, pues, sobre una ciudad justa, pero en 1971 salió un libro muy, muy interesante de John Rawls. Tal vez lo conozcan, ¿no? Sí, Rawls. Bueno, lo tienen que leer. Una teoría de la justicia. Y él, con un enfoque bastante liberal, dice que las sociedades son injustas, son desiguales. Así es, no se puede cambiar. Pero, existe un principio que es el principio de diferencia. Efectivamente, somos diferentes, somos desiguales, y las desigualdades son aceptables cuando pueden contribuir a mejorar la suerte de los más desfavorecidos. Es su enfoque. Es decir, hay que aceptar las desigualdades, pero una sociedad que trata de mitigar el efecto de la desigualdad es una sociedad que puede ser bastante justa y es, de cierta forma, también un contrato social. Aceptamos las desigualdades porque cada uno puede sacar provecho del sistema. Y él critica, por ejemplo, la propuesta de Marx, diciendo que, bueno, tal vez la conozcan también, pues de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Él dice que esto es injusto, porque sería pues imponer un impuesto global y generalizado sobre las cualidades personales de cada uno. Si uno es más inteligente, no es justo que pague más que el que es menos inteligente. No me gusta pues mucho esta perspectiva, pero hay que tenerla en cuenta, y él dice que la sociedad justa es la que da una igualdad equitativa de las oportunidades. Es decir, que todos empezamos con niveles desiguales, pero la sociedad tiene que ofrecer la oportunidad de subir en la jerarquía social. Y eso sí es una sociedad justa, siempre y cuando cada uno quiera hacer el esfuerzo. Y la única manera de lograr pues una cierta justicia social es por la enseñanza y por la educación. Y dice que, bueno, sí, hasta los más pobres tienen acceso a una educación, por supuesto, vamos a llegar a una situación más justa para los individuos, no para la sociedad, para los individuos. Y eso es muy, muy importante. Él habla siempre de los individuos y no de la sociedad en general. Eso, pues, es una propuesta piadosa, como lo pueden suponer. Porque ¿quién tiene acceso realmente a la enseñanza y a la educación? Los que ya tienen cierto capital social y cultural, y por supuesto económico. Y en un país como México, pues es algo evidente, porque es un país realmente muy, muy desigual, es lo que yo decía, pues al rato, pues para la entrevista que me hicieron, para dar una idea del nivel de injusticia. Yo como profesor de más alto nivel en Francia, gano un poquito más de 3 veces el salario mínimo. Aquí, un profesor, porque yo he platicado con mis colegas de la UAM, un profesor gana más o menos 30 veces el salario mínimo. Pueden ver el nivel de diferencia entre el sistema francés. No, tampoco voy a decir que Francia sea un paraíso,
cuidado. Tenemos muchos problemas también, pero por lo menos no hay tanta desigualdad. Y eso es una propuesta piadosa, porque sobre todo yo veo lo que está pasando en Chile ahora, cuando el presidente Piñera dice que la educación no puede ser gratuita. Entonces, si tenemos un sistema político y social que dice que la educación no puede ser gratuita, ¿de qué sirve este sistema, tanto político como social? Hay que cambiarlo, a mi juicio. Esto pues lo encontramos, pero no tengo el tiempo de profundizar el tema, esta idea de la educación como manera de lograr pues, una mejor justicia individual, lo encontramos ya en la República de Platón. No sé si han leído La República, es muy, muy interesante. Él divide la sociedad en 4 grandes órdenes, los que en el alma, es algo metafórico, ¿no? Tienen oro, después los que tienen plata, después los que tienen hierro, y al final, abajo, pues los campesinos que tienen bronce en el alma. Y dice, así que tenemos una sociedad justa. A cada uno le corresponde un lugar en la sociedad que es un lugar que corresponde también a sus capacidades reales. Y él dice, es una sociedad justa. El problema, porque es consciente del problema, es que, bueno, ¿qué pasa cuando los que están arriba, los que tienen supuestamente oro en el alma, no quieren compartir su puesto con los demás? Y eso sí, entonces él dice, la sociedad es justa, sí, hay también capacidad para todos de subir, es decir, que cuando un hijo de campesino tiene oro en el alma, él puede subir como guardián, etcétera, etcétera. Así que es un sistema excelente, metafórico, pero es también una propuesta piadosa, exactamente como la propuesta de Rawls, por lo menos a mi juicio. Así que este contrato social lo tenemos siempre que poner en tela de juicio, porque la desigualdad puede ser considerada, a mi juicio también, como una injusticia. Y podemos decir una cosa, es que hasta los filósofos y economistas más liberales, partidarios de un sistema en el cual las desigualdades pueden beneficiar hasta pues, a todos, hasta a los más desamparados, encontrarían realmente muy difícil vivir en un barrio pues como este. Estamos pues en el barrio de Boca, Buenos Aires, pues barrio entero, sí, está, pues gente que vive en muy malas condiciones. Pues aquí estamos muy cerca, estamos en el Predio de las Maravillas, en el Cerro de la Estrella, en la Ciudad de México. Pues hay varias familias que viven aquí en condiciones espantosas, por supuesto. Así que John Rawls puede decir que hay que aceptar las desigualdades porque, pues, de cierta forma, son un motor para la economía y para la sociedad. Bueno, pero él nunca ha vivido en este lugar y tenemos que tomar conciencia de lo que representa. Es decir, que este lugar es infame. Pero ¿cómo viven además? Pues Guadalupe, pues la señora pues, que yo encontré pues, en este barrio, y yo te lo contaba pues ayer, me decía que ella tiene 3 hijas, ahora tiene 50 años, y de más joven, para darles de comida pues, a sus hijas, manitas de cerdo, ¿no? Así que realmente una comida muy básica. ¿Saben lo que hacía? No pueden imaginar. No hablaré de prostitución porque no me hablo de esto, así que no sé. Pero iba de noche en el cementerio para sacar los ataúdes, para después depositaba los cuerpos en la fosa y se regresaba a casa con la madera para venderla en el mercado. Era pues su manera de vivir, era su fuente de ingreso, era su recurso. Y cuando me dicen después que la gente pobre es pobre porque no quiere trabajar, por favor, lo que me dicen esto, que vayan de noche en el cementerio para sacar los ataúdes y vender después la madera. Y después me podrán dar lecciones de justicia o de injusticia. Eso es otra cosa. Otro barrio, estamos en Cliptown, Johannesburg.
pueden ver aquí que la gente vive también pues en condiciones infrahumanas. Y aquí donde estamos en Ivry, es decir, a 100 metros de París. Y también, bueno, es para decir que la arquitectura globalizada de la pobreza es realmente globalizada y encontramos los mismos paisajes por todas partes en el mundo, básicamente porque pues, los recursos de los pobres son escasos y utilizan exactamente los mismos materiales. Así que siempre se habla pues de arquitectura globalizada, postmoderna, etcétera. Tenemos también una arquitectura postmoderna y globalizada de la pobreza. Para terminar con esto, esta parte sobre pues las teorías de la justicia, yo quisiera decir dos o tres cosas muy rápidas. Tenemos dos enfoques básicos sobre la teoría de la justicia. Por una parte, una teoría universalista, es decir, que tenemos que buscar una justicia con criterios universales y de cierta forma Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, es el que ha hablado de esta justicia universal, lo voy a citar. Es justa toda acción que puede hacer coexistir el libre albedrío de cada uno con la libertad de cualquier otro, según una ley universal o cuya máxima permite esta coexistencia. Tenemos que buscar una justicia universal que puede aplicarse a todos en cualquier parte del mundo. Y es la propuesta de John Rawls. Él está buscando pues una justicia universal. El problema es que hay en esta justicia universal diferentes enfoques. Los comunistas buscan una justicia universal, por supuesto, pues con la abolición de todas las desigualdades. Pero los más neoliberales están buscando también una justicia universal, lo que llamamos los libertarianos. El mejor ejemplo sería Milton Friedman, que conocen, ¿verdad? Pues, ¿quién no conoce a Milton Friedman? Lo voy a citar, porque él dice, el individuo es lo más importante para tratar de buscar una sociedad justa, y él dice esto: una sociedad que coloca la igualdad antes de la libertad no obtendrá ninguna. Una sociedad que coloca la libertad antes de la igualdad obtendrá mucho de ambas. Es el sistema capitalista norteamericano. Mucha libertad y por supuesto esta libertad va a dar frutos y cada uno podrá pues aprovecharse del sistema. Los millones de norteamericanos que viven en condiciones infrahumanas también, pues se reconocerán en esta fórmula, porque efectivamente es también un problema. Pero no importa, es la búsqueda de algo universal. Y por otra parte tenemos otra corriente. La otra corriente es, tenemos que adaptar el discurso de la justicia al sentimiento de las comunidades. Es decir, que la justicia es también algo cultural. Y eso es bastante problemático. No sé si han leído pues el último libro de Amartya Sen, que se llama Una idea de la justicia. Libro excelente, pero no estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Amartya Sen. Amartya Sen, pues, gran economista, pues, filósofo también. Él habla y empieza el libro con una pequeña historia. Él dice, en una ciudad hay una flauta y hay 3 niños que quieren la flauta. Así que, ¿quién merece la flauta? Y él dice que con todas las teorías sobre la justicia, no podemos alcanzar un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un niño, pues hay 2 niñas y un niño. Pues Amartya Sen es consciente del problema de género también. Así que hay un niño o niña, no importa, que dice, bueno, esta flauta es para mí, porque yo la diseñé y hasta pues la fabriqué.
Muy bien, así que como autor de la flauta la merece. Hay otro que dice, sí, pero él hace la flauta, pero no sabe tocar. Es absurdo. Yo sé tocar, así que por mi capacidad, pues es lógico que yo la tenga, porque si no será un desperdicio. Y el último niño dice, sí, pero yo soy tan pobre que no tengo ni un juguete. Así que para mí sería maravilloso tener esta flauta. Claro, no sé tocar la flauta, pero pues hacer ruido con esta pues sería encantador, ¿no? Y según todas las teorías de los libertarianos, de los marxistas, etcétera, cada uno tiene derecho y no podemos dar la flauta a nadie, ¿no? Así que se necesita un acuerdo entre todos para saber quién va a poder tener esta flauta. Como geógrafo, yo suelo decir a mis estudiantes, falta a un niño. ¿Cuál niño? Es básicamente el niño que no ha podido venir para reclamar la flauta, porque no tenía la posibilidad de trasladarse en la ciudad. Y peor es que no ha podido trasladarse por falta de comunicación terrestre, pero está enterado del asunto. Él sabe que la flauta existe porque tiene televisión, etcétera, etcétera, y él, bueno, podría también reclamar esta flauta, pero pues la realidad geográfica de la ciudad hace que no puede venir para competir con los demás niños. ¿Eso por qué lo digo? Porque es realmente un problema. Tenemos muchas teorías y al fin y al cabo no podemos lograr una auténtica y verdadera justicia, y por eso, pues, alguien como Iris Marion Young, perdón por mi acento inglés, Young, ¿sí? Como joven, ¿sí? No sé si conocen sus trabajos, pues ella escribió un libro muy, muy interesante que se llama, pues, Justice and the Politics of Difference. Y ella dice que nunca podremos alcanzar una justicia universal, así que hay más bien que enfocarse en grupos que sufren una opresión o una dominación. Y ella identifica pues 5 formas de opresión, dominación, la explotación, por ejemplo, en el sistema capitalista, pues los obreros pues sufren de explotación. Habla también de marginalización, hay grupos marginados, los viejos, las madres solteras, los gays, etcétera, etcétera, pues ellos sufren una situación realmente muy difícil. Habla también de otra forma de dominación que es la ausencia de poder, la powerlessness. Dice que la gente no puede tomar decisiones. Y eso es muy importante en la vida, cuando uno no puede escoger, es una forma de dominación para ciertos grupos. Él habla también del imperialismo cultural, dice que es una forma de hacer desaparecer a formas culturales que tienen derecho de expresarse. En el caso de México, por ejemplo, las culturas indígenas, básicamente, pero hay muchas otras culturas que no pueden expresarse y que tienen que conformarse con el modelo dominante. Yo he platicado mucho pues, con mis colegas chilenos. El imperialismo cultural siempre es el imperialismo entre pues, la herencia de la época colonial pues, entre indígenas y los demás. Pero hasta en las clases sociales existe un imperialismo cultural. Lo expresó muy bien el sociólogo francés Bourdieu, hablando de la distinción. Es decir, que los más pobres, las clases sociales más bajas, tratan de conformarse con las clases más elevadas, es decir, renuncian a su propia cultura para entrar en la cultura superior, entre comillas, que está arriba de ellos. Y los chilenos me decían, por ejemplo, las clases populares están buscando pues lo que representa, perdón, para ellos lo máximo a nivel social, las 4P. ¿Qué son las 4P? Es para la casa, el patio, una casa con un patio, el perro, porque también es un signo de distinción, pues sobre todo si es un French Poodle, por ejemplo. Si es un perro callejero, no vale, por supuesto. La parrilla y la piscina. Las 4P es la expresión
del éxito social. Es esto. ¿Y qué es esto? Es una forma de imperialismo cultural, por supuesto, y la última forma es la violencia que puede ejercerse sobre pues, ciertos grupos, pues minorías, por ejemplo, pero también las mujeres. Hay una violencia permanente pues, que rebasa el sistema de de clases sociales sobre las mujeres. Lo vemos muy bien ahora, pues, lo que está pasando en Estados Unidos y en Francia con la historia pues, de Dominique Strauss-Kahn. Es un caso paradigmático pues, de violencia hacia las mujeres, pero una combinación de diferentes violencias. Pues el hombre y la mujer, el blanco y la negra, el rico y la pobre. Es magnífico, perdón. Y ver cómo pues, ha resultado pues, todo pues, el proceso da pues una idea de cómo funciona la justicia, esta vez jurídica, en nuestras sociedades. Así que, esto que yo decía, la justicia, ¿qué es? ¿Cómo la tenemos que abordar? Lo podemos hacer a partir de la ciudad y terminaré con esto. Así que yo voy a tener mis 40 minutos. No quiero exagerar y abusar de mi tiempo. En busca de la ciudad justa. Eso pues es algo que es como decir, un lema que poco a poco se impone en las mentalidades, pero no es nada nuevo. Pues David Harvey, pues, gran geógrafo norteamericano, en 1973, es decir, 2 años después de la salida del libro de John Rawls, publicó Social Justice in the City. Es la base de muchos estudios que se han desarrollado sobre la temática de la justicia social en la ciudad. Y me parece muy interesante ver que en 2008 el Grupo de Trabajo Desarrollo Urbano del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, ha publicado pues, un manifiesto sobre la ciudad justa. ¿Y por qué? Porque era una necesidad. Estamos en ciudades desiguales, esas ciudades desiguales ya no son desiguales, sino que son también injustas y hay que hacer propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que se hacen? Básicamente, pues hay unas, ¿cómo decir? Unas perspectivas abiertas. Dicen, por ejemplo, los miembros de Claxo que tenemos que buscar una adecuación entre la ciudad y las prácticas sociales de los habitantes. Porque en nombre, por ejemplo, del modernismo, se acaba con formas urbanas que tenían sentido para los habitantes anteriores. Y después llegamos efectivamente a esta ciudad globalizada que no tiene sentido. Y ellos dicen que hasta las formas urbanas más locales, más vernaculares, ¿se dice vernaculares? ¿Sí? ¿Vernácula? Sí, se dice, más o menos, ¿sí? Sí, las tenemos que respetar, porque cuando se habla de modernización, siempre la modernización es un argumento para acabar con formas sociales que no son conformes al modelo dominante. Un ejemplo básico es el ejemplo de Rem Koolhaas, el gran urbanista holandés, que decía hace poco que las ciudades tenían que liberarse de los yugos históricos que obstaculizan la modernización. Y lo voy a citar. Lo existente en Europa es una condición ambigua, porque Europa es el viejo mundo, el continente de la historia. Hay un prejuicio implícito según el cual toda su sustancia, incluso la más mediocre, es histórica y que por siguiente tiene derecho a la vida eterna. Y él dice, bueno, hay que acabar con todo esto, hay que hacer tabula rasa. Pero esta propuesta no es nueva. La prueba. Aquí. ¿Conocen esta propuesta para la ciudad de París? Sí, es Le Corbusier, el famoso Plan Voisin, 1925. Corbusier decía, bueno, la forma urbana de París ya no tiene sentido. Pues si tomamos en cuenta las prácticas sociales de los habitantes, ya hay que hacer una revisión, una rehabilitación completa de París, y él hace esta propuesta, como pueden ver. Bueno, según él hay que conservar unos monumentos porque son el testigo de la historia, pero vemos efectivamente pues, la ciudad de París completamente transformada,
así, con una perspectiva modernista para lograr, y él lo dice, una sociedad más justa. Por supuesto, en esos edificios, en esos rascacielos, cada uno tendrá pues el mismo tipo de hábitat. Así que será una ciudad justa. Afortunadamente, no llevaron a cabo el proyecto de Le Corbusier. Sin embargo, pues la temática también del patrimonio es fundamental para entender cómo se organiza el sistema injusto de una ciudad. Un ejemplo, aquí, otra vez, Valparaíso. Parte de Valparaíso ha sido proclamada Patrimonio Universal de la Humanidad. Y básicamente, aquí Cerro Alegre y Cerro Concepción son las zonas que han sido rehabilitadas. Muy bien, perfecto, está muy bonito, muy bien pintado. ¿Qué hicieron con los habitantes? Los echaron afuera, por supuesto. Eso sí es la justicia, ¿no? Pues, ¿y por qué se fueron? Porque ya no podían pagar las rentas de los edificios rehabilitados. Así que, patrimonio, muy bien, pero ¿dónde está la justicia? Eso lo tenemos que tomar en cuenta, sobre todo que aquí yo estoy trabajando por el lado del Cerro Cordillera. Estamos en la zona periférica, no hay nada. No hicieron nada para el Cerro, pues, Cordillera, y la gente se queja. Dice, nosotros, nada. ¿Por qué? Es injusto. Y ellos, entonces, hablan de injusticia. Dicen, es injusto. ¿Por qué no nos toca a nosotros? Pero al mismo tiempo tienen miedo. Porque saben que si hacen mejoras en las casas, ¿quién va a poder quedarse? Pues los burgueses bohemios, hay una palabra en español para los burgueses bohemios, los bobo, pues los burgueses que quieren pues entrar pues en zonas así típicas, ¿no? Lindas, limpias, por favor, que haya un poco de pobres, pero no demasiado porque pues, es desagradable, pero un poco para que sea típico. Y después pueden presumir diciendo, yo vivo pues en un barrio donde hay pobres. Eso sí es la mezcla social. Otra vez, injusticia y el patrimonio puede llegar pues a pues, una situación bastante difícil. Voy a terminar porque estoy rebasando el tiempo. Claxo hizo pues en total 10 propuestas. 10 propuestas para llegar a una ciudad justa, volviendo a la vieja idea de Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad. Todos tenemos derecho a la ciudad. Y los más pobres también. Y el derecho a la ciudad, ¿qué quiere decir? Que es que la ciudad no es un valor de intercambio, es un valor de uso. Nosotros todos tenemos que compartir la ciudad. La ciudad no es para unos pocos, es para todos, y eso es muy, muy importante, pues, en esta nueva perspectiva que está abriendo, pues, con Claxo y con otras propuestas, por ejemplo, de ONU Habitat en 2010, que habla de la ciudad sostenible y más justa, pues, siempre, pues, por lo menos como un lema, más justicia, pero ¿qué tipo de justicia? La justicia ahora, la justicia liberal es la justicia no distributiva, sino procesal. Es la discusión. Discutiendo con los habitantes vamos a lograr más justicia. Pues si viene desde arriba no tiene sentido. La discusión es la base imprescindible, pero eso también es un engaño a mi juicio. Porque ¿quién tiene esta capacidad de discusión? Los que tienen también el capital social, económico y cultural más importante. Ellos pueden discutir con las autoridades. Los más pobres se quedan callados, porque ni siquiera saben expresar lo que es injusto. Así que cuando me dicen la justicia procesal es la solución, yo digo no es la solución, es un engaño. Y voy a citar a un autor del siglo XIX, Joseph de Maistre. Él decía esto: entre el rico y el pobre, la libertad oprima y la ley libera. Es decir, que efectivamente, pues los más pobres necesitan este apoyo institucional para
tratar de mejorar su situación. Y por esto, por supuesto, la justicia social es una justicia, es una meta, es un objetivo, pero también es un compromiso que como investigadores tenemos que compartir con la sociedad civil. Y terminaré pues con una pequeña palabra, es decir que a mi juicio realmente en sociedades desiguales, porque todas las sociedades son desiguales, unas más que otras por supuesto, la justicia no es sino la combinación de tres elementos: la justicia social, la equidad territorial, pero también la conciencia política. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Alan, por haber compartido con nosotros sus vastos conocimientos. Para aprovechar el tema tan apasionado, tan de actualidad en nuestros contextos, pues yo quisiera cederles la palabra y empezar a tener un debate con Alan. Si hay alguien que quisiera iniciar la discusión, Félix, adelante. Sí, les voy a apuntar. Creo que como que al final terminas compartiendo la tesis de que es posible desde las ciudades construir esa justicia en contraste a lo que has observado. Y yo te quiero preguntar por qué compartes esa idea de que desde la ciudad se puede aspirar a reconstruir el esquema de justicia. Y la otra, ¿dónde está el Estado en toda tu discusión acerca de la desigualdad, de la injusticia y de las posibilidades de construir como esquemas más equitativos? ¿Dónde entra el Estado? Pues, inclusive, ¿dónde entra el Estado en particular en esos contextos locales? Sí, bueno, entonces, dos preguntas muy, muy importantes. A mi juicio, no hay que partir de la ciudad para construir pues, la justicia, sino todo lo contrario. Para mí, la ciudad no es sino la condensación de una ideología y la expresión territorial de una ideología que se construye en el territorio. Así que si tenemos pues una sociedad injusta, básicamente la ciudad que será el producto de la sociedad será injusta. Así que no hay que partir de la forma urbana, sino que poner en tela de juicio la sociedad que produce la forma urbana. ¿Me entiendes, verdad? Y eso da la respuesta también pues a la segunda pregunta. El Estado es el que, a mi juicio, tiene que jugar el papel fundamental en el sistema redistributivo de las riquezas para lograr una sociedad más justa. Pues el discurso liberal te dice que no, bueno, es la libertad. Y la palabra de Joseph de Maistre me parece realmente muy llamativa al respecto. La libertad entre el pobre y el rico, pues es un factor de dominación, porque el que puede gozar de libertad es el rico. El pobre carece de opciones, y esto que dice Amartya Sen, cuando él habla de las capacidades. Y cuando dice que la sociedad injusta es la sociedad que no permite a cada uno desarrollar sus capacidades. Y por esto estoy en contra de lo que dice Ron Rawls, estoy en contra pues de los partidarios de un sistema de concertación para lograr una justicia procedural. Yo digo que pues la justicia, ni modo, pues tiene que venir desde arriba y solo el Estado puede lograr pues una sociedad más justa. Y también cuando estoy hablando de los poderes a diferentes niveles son la expresión del poder del Estado. Por eso para mí es fundamental. No estoy pues en el marco pues neoliberal que dice menos Estado, más libertad y más justicia.
Para mí es todo lo contrario. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Wendy. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues gracias primeramente por lo que nos viene a compartir. Es muy importante para nosotros como estudiantes. Y pues mi pregunta va encaminada a que nosotros como individuos que tenemos el acceso, que podemos discutir estos temas de justicia, ¿cómo podemos influir en esta ideología pues que parece ya programada, ¿no? Tanto para los pobres como para los ricos, de que el sistema tiene que ser así. ¿Cómo podemos influir precisamente para evitar esta idea errónea de la justicia social que se tiene actualmente? La toma de conciencia ya da la respuesta. O se conforma con el sistema, o se pone en contra del sistema. Si está de acuerdo para decir, bueno, la óptica de Rawls, es decir, bueno, la sociedad es injusta, pues es desigual, pero si damos un poco a los pobres, por caridad, ellos se van a quedar tranquilos. Bueno, sí, es una opción. Y los que están arriba, pues sacan provecho de este sistema, por supuesto. Y hay otra opción, es decir, que los pobres no necesitan caridad, necesitan justicia. Y para mí, pues la caridad es exactamente lo contrario de la justicia. Así que cada uno tiene que tomar sus responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo o no con el sistema capitalista globalizado, que es la primera fuente de injusticias en el mundo? ¿Está de acuerdo con este sistema o no? No. Bueno, así que usted me ha dado la respuesta. Creo que estoy en desacuerdo con un par de cosas. El Estado, por ejemplo en México, el Estado ha tenido muy poca capacidad de intervenir en la ciudad. Claro. La mitad, al menos, la mitad de las grandes ciudades, excepto el DF quizás, pero la mitad de las grandes ciudades han nacido de manera ilegal, es decir, con invasiones. Eso es un ejemplo enorme de cómo el Estado no tiene la capacidad de intervenir en la ciudad. En la mitad que nació legal, está regulado por planes de uso del suelo, reglamentos de uso del suelo. La gente, hay un dicho aquí que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Es más costoso el procedimiento legal que pagar la multa. Entonces, finalmente la gente construye, modifica, ocupa, etcétera, en la ciudad, sin que el Estado pueda realmente tener un brazo fuerte. Últimamente, el músculo fuerte del Estado, que es Infonavit, por ejemplo, no lo está usando y le da dinero a través de las familias, de las constructoras, para que construyan las periferias de la ciudad. Entonces, tampoco el Estado, a pesar de que tiene un discurso contrario a ello, no evita este proceso. El Estado nacional, aquí, digamos, la parte federal del Estado tiene un discurso, pues, cercano al Smart Growth, digamos, ciudad compacta, etcétera, ¿no? Pero ocurre exactamente lo contrario. Entonces, nuevamente es otro gran ejemplo, enorme ejemplo, de cómo el Estado no tiene la capacidad que tú le estás atribuyendo para poder resolver los problemas. Entonces, estamos hablando de otro Estado, un Estado que hay que construir todavía, ¿no? No existe tal Estado que podría hacer la tarea que tú dices que debe hacer. Es lo que estoy diciendo. Y la segunda cosa que creo que también estoy en desacuerdo es que hay una causalidad que viene del espacio hacia la injusticia. Es decir, la ciudad no solo es producto de ideología, la ciudad es producto de una práctica económica esencialmente.
y que produce ciertas modificaciones en la estructura del espacio, la localización de las actividades, su intensidad, cómo se localiza, que genera lo que justamente Bill Harvey y otros ingleses de la época desarrollaron, este costo del espacio, que es desigual entre ricos y pobres. El costo de ir desde la vivienda al lugar donde está el mercado o los servicios personales, por ejemplo, es mayor para el pobre porque vive lejos de esos servicios y el rico vive muy cerca, entonces su costo es menor para el rico. Igual la distancia al lugar donde están los empleos es más corta desde el barrio de los ricos que desde el barrio de los pobres. Entonces también paga más en cada viaje, lo cual quiere decir que un peso ganado para un pobre, finalmente, para un pobre y para un rico, significa que realmente el pobre va a tener 80 centavos de ese peso para usarlo en otra cosa que no sea el transporte. Entonces, realmente es una doble injusticia, porque primero gana poquito de salario y segundo paga mucho por usar la ciudad. Entonces, esa segunda injusticia no tiene que ver con ideología, tiene que ver con cómo se constituyeron los usos del suelo. Está basado en procesos económicos de mercado, en mercados de comercio, mercados de servicios, mercados de los predios, mercado de la vivienda, etcétera, lo cual construye este espacio, que produce ulteriormente este segundo castigo a los pobres, después de tener el salario bajo. ¿Entiendes? ¿Sí? Tengo la impresión que tú dices que que la injusticia es un asunto exento del espacio, pero que con consecuencias espaciales. Yo digo al contrario. No, nunca he dicho esto. Yo soy geógrafo. Ok, es que no entendí de la respuesta. No. Yo digo que la ciudad es una condensación de una ideología. Eso sí, pues, pero es mi punto de vista. Y cuando me dices que no, porque es el resultado, pues, de juegos de mercado, yo digo, el mercado no es sino también el producto de una ideología. Y hay sociedades que funcionan sin mercado. Nosotros hemos aceptado esto como un hecho fundamental y universal, pero es algo que puede cambiar y que ha cambiado. Voy a dar un ejemplo, porque pues, yo tengo muchos amigos, unos amigos que trabajan como arqueólogos en los Andes, etcétera. Pues el sistema andino tradicional antes de la conquista española era un sistema que desconocía completamente la ley del mercado y funcionaba muy bien, perdón. Pues, y con una justicia completamente distributiva por parte del Estado. Cada uno, pues, de los habitantes del Imperio Inca tenía que devolver la totalidad de su producción y después había una redistribución de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Así que el mercado no es sino una ideología. ¿Me entiendes, verdad? Pues es mi punto de vista. Después, otros pueden decir, pero no, es un hecho universal, global, etcétera. Pero como economistas, conoces también los trabajos de Carl Polanyi, la inserción de la economía en la cultura, pues él dice que no, pues ha cambiado en el tiempo, pues y no es un hecho tan universal y global. Así que, primera cosa, voy a terminar con el segundo punto, si me permites, Tito. Es para decir que finalmente estamos de acuerdo. Me dice que, por ejemplo, son las modificaciones económicas que influyen sobre el espacio y la sociedad. Completamente de acuerdo contigo. Me hablas de los pobres con este doble castigo y yo digo, pues sí, completamente de acuerdo contigo. Y es el ejemplo del niño que no ha podido acudir a la competencia al concurso para conseguir solo su flauta,
porque el territorio efectivamente juega un papel muy, muy importante, y no únicamente para los traslados, los desplazamientos en la ciudad, pero yo he trabajado sobre el abastecimiento de agua en la Ciudad de México, ha sido mi tesis doctoral. Muy interesante ver las desigualdades que existen en los barrios del DF. En los barrios periféricos del este, pues por el lado de Chalco, el consumo de agua por persona es de 40 litros al día. Muy poco, ¿eh? El consumo en las lomas de Tecamachalco es de 600 litros por persona y por día. Es decir, 3 veces más que en la ciudad de París, supuestamente del primer mundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una injusticia que se expresa en los territorios y en las prácticas de los habitantes. ¿Cómo podemos lograr gastar 600 litros de agua por persona y por día? Pues se necesita un esfuerzo, por supuesto. Un esfuerzo pues con el pasto, pues hay que regarlo, la ducha de la mañana, la ducha pues de la noche, hay que lavar el carro, por supuesto, no, perdón, los carros, el carro del padre de familia, de la ama de casa, de los niños, etcétera, pues todo esto, pues, y por supuesto la piscina, y la doble injusticia, ¿cuál es? Es que el pobre paga mucho más que el rico, porque él paga litro por litro cuando entra la pipa. Yo sé porque en el Cerro de las Maravillas, pues esta pipa que llega, y la gente compra, y por eso no gasta. Porque sabe cuánto cuesta un litro de agua, pues lo vive en carne propia cada día. Así que otra vez estamos de acuerdo. Me hablas y me dices que no estoy tomando en cuenta pues el territorio. Sí, sí, claro. Los barrios periféricos de la Ciudad de México, perdón, son los que conozco más, son los barrios donde hay menos acceso a los recursos urbanos y a los servicios básicos, y también, cosa importante, y de cierta forma, pues, es una manera de contestar al primer comentario, es que para conseguir esos bienes, que para mí son bienes comunes, no es una mercancía, el agua no puede ser para mí una mercancía, es un bien común. ¿Qué hacen? Roban el agua, la roban, y captan el agua pues de las tuberías de manera clandestina, etcétera. Pues la última vez que se hizo pues una revisión de las tomas clandestinas, encontraron 300.000 tomas clandestinas de agua en la Ciudad de México, 300.000, pero únicamente de las que han sido reconocidas, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Es que básicamente todo el mundo se siente en situación de inferioridad, porque ellos saben que están robando el agua. Es una necesidad vital, pero lo hacen. Y es una manera de controlar también la sociedad, porque todos los mexicanos funcionan más o menos fuera de la ley. Y saben, yo sé todos y todas, en un momento dado, y es una manera de control social y político muy fuerte, porque en cualquier momento la autoridad puede decir, usted está fuera de la ley, pero hace 30 años sí, pero hoy está fuera de la ley. Y es una manera de mantener así el contrato social entre un Estado que carece de poder y una sociedad que finalmente encuentra su camino en esta forma de libertad fuera de la ley. Y eso es una manera típica de vivir en México, pero en otras partes. Yo he recorrido pues, muchos países latinoamericanos, tanto en el espacio como en el tiempo. Me hablaste de este dicho, muy bonito, pues más vale decir perdón que pedir permiso. Todo está basado en este otro dicho de la época colonial que dice, la ley se obedece, pero no se cumple. Mismo sistema.
Pues sí, sí, claro, la ley así. ¿Qué quiere decir la ley se obedece? Pues en la tradición colonial. Quiere decir que cuando se recibía pues pues un decreto real, una real cédula, etcétera, etcétera, había pues un rito. El rito era de tener en la mano pues la cédula real, quitarse el sombrero, ponerse así la ley, pues el texto de la ley así en la cabeza para decir, bueno, somos pues sus servidores, ¿no? Pues así que, claro, obedecemos a la ley y después se tira el papel y hacemos lo que queremos, ¿no? Es una lógica que permite un control muy eficiente de la población, porque cada uno en un momento dado se siente incómodo con el marco legal. Así que dices que el Estado carece de poder, pero no tanto. Y por otra parte, no es un ideal un Estado que carece de poder, sino desafortunadamente un Estado que tenemos tal vez que cambiar, porque es una realidad. Pero estamos buscando aquí tal vez pues otros caminos para llegar a una sociedad más justa. Y es lo que yo decía, para mí el Estado es un actor esencial para lograr una sociedad justa. Y tienes razón, el Estado mexicano es un Estado débil. Un Estado débil. Y los países más injustos son los países donde el Estado es más débil. Hay una correspondencia directa, ¿no? Me vas a hablar entonces de Estados Unidos. El Estado en Estados Unidos es un Estado muy ambiguo, con muchas resistencias. Los Estados federados pues juegan un papel importante, pues gozan de una autonomía muy fuerte, ¿no? Así que hay muchas resistencias y vemos lo que pasa ahora mismo, ¿no? Con la administración de Obama. Obama, bueno, tiene que enfrentarse con los lobbies de los republicanos, con los empresarios, y no puede llevar a cabo las reformas que él está planteando. Y cuando hace poco hizo un pequeño discurso hablando de las desigualdades en Estados Unidos, él dijo, no se trata de clases sociales, sino de matemáticas. Para mí son matemáticas y también clases sociales. Uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cómo se llama? Perdón, el gran millonario norteamericano. ¿Cómo dices? Warren Buffett dijo pues hace 2 años algo muy interesante. Dijo, la guerra de clases es una realidad. La ganamos. Sí, gracias, maestro. Maestro, en Europa, bajo este contexto, este reflejo que nos plantea sobre América Latina, en especial sobre México, en Europa, ahora pues con la Unión Europea, ha logrado avanzar en este bienestar que también usted nos ha planteado a través de este modelo de ciudades que usted ha analizado perfectamente. Es decir, los europeos, tanto por ejemplo en Salamanca, Milán o en Berlín, tienen mejor nivel de vida entendido como pues acceso al agua, acceso a una estética urbanística pues mejor que las de las ciudades latinoamericanas. Ellos están mejor, se sienten mejor que los latinoamericanos. ¿Cuál es su...? Bueno, la pregunta es muy ambigua, porque me dices sentirse mejor. Es lo que yo decía, pues medir la injusticia es imposible. Saber hasta cuánto y hasta cuándo los más pobres pueden aguantar su estado, no se sabe. En un momento
Ya no, están hartos. Pero no se puede decir cuándo. El caso de Europa, lo que podemos decir ahora es que estamos en un proceso de retroceso. Es decir, que las ventajas que teníamos antes, poco a poco, pues se van perdiendo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pues el empleo, el trabajo, pues hay recortes. En España, básicamente, perdieron pues los empleados del Estado perdieron parte de su sueldo. En Grecia, pues es un caso también bastante conocido, los empleados del Estado perdieron el 25% de su sueldo. Sí. Francia. Y en Francia, hasta la fecha, pues estamos bastante bien, pero cada vez hay más desempleados. Y eso es un impacto muy fuerte sobre la sociedad, ¿no? Y hay ataques fuertes sobre pues cosas que nos parecen realmente indispensables. El ejemplo es el seguro social. En Francia tenemos un seguro social extraordinario, basado en la solidaridad. Es decir, que no es cada uno por su cuenta, es que todos pues damos pues el seguro social para que todos tengamos el mismo acceso. Y eso es la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y del momento en que los comunistas estaban en el poder. El principio de base del seguro social es lo que decía Marx, hablo de Francia, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Es decir, yo gano más, voy a pagar más para el seguro social. Pero todos vamos a recibir el mismo servicio. Ahora pues todo ha cambiado poco a poco, paulatinamente, porque hay seguros extras, por supuesto, porque el seguro social es completamente gratuito, pero si uno quiere más servicios, pues necesita tener como el equivalente de una seguridad privada, ¿no? Pero la idea que ha fracasado hasta la fecha, y es el gobierno de Sarkozy que está fomentando pues esta idea, es de decir que tenemos que dejar al lado este viejo sistema de solidaridad para un sistema de capitalización según el modelo norteamericano. Es decir, yo pago para mí, pero no voy a pagar para este cuate allá que no conozco. Y esto es el contrario de la solidaridad. Una sociedad más justa es también una sociedad solidaria. Y si tratamos de romper este contrato social, vamos a llegar a la situación efectivamente de Estados Unidos, donde pues hay muy buenos servicios, por supuesto, para los que pueden pagar. Si no, te mueres a la entrada del hospital. La primera cosa que te piden cuando entras es tu tarjeta de crédito. No tu credencial de seguro social, eso no vale. No, la tarjeta de crédito y revisan para ver cuánto tienes. Lo siento mucho, por cierto. No podemos. O si no, pues si quieren una aspirina, y tal vez será gratuita. Pero para curar su cáncer, la aspirina no será suficiente. ¿Y Alemania? Alemania también tiene pues un nivel muy elevado. Pues si se hacen las comparaciones, por supuesto, estamos mucho mejor. Hasta podríamos decir privilegiados. Pero también es el resultado de las luchas. No crean que pues los empresarios, los ricos, etcétera, dan así únicamente por el placer. Pues hicimos varias revoluciones. Sí, claro, pues sí, así que lo logramos con mucho esfuerzo. Y lo que pasa es que para conservar lo que tenemos ahora, tal vez tendremos que luchar otra vez con Warren Buffett y otros. No, porque han entendido hablar pues de esos millonarios norteamericanos y hasta en Francia que dicen, bueno, queremos pagar más impuestos porque es injusto. Es la caridad, ¿no? Pues, y hasta Bill Gates. Bill Gates dice, yo estoy dispuesto a dejar la mitad
de mi fortuna. Que bien, eso sí es muy generoso, ¿no? Él tiene 50.000 millones de dólares. Se va a quedar únicamente con 25.000 millones de dólares. ¡Qué bueno! No, realmente, pues yo con 1.000 millones es suficiente, ¿eh? Pues, y hasta menos. O sea, por favor, es una broma, es un insulto. Nos están fastidiando. Y sobre todo que dicen, bueno, somos muy generosos. No, lo somos mucho, es exactamente lo contrario. Sí, porque usted planteaba que, para terminar, maestro, que estos conceptos de modernización, de modernismo, de globalización, pues que Europa los ha adaptado y a su vez en este concepto de adecuación de ciudades con prácticas sociales se ha olvidado un poco de las cuestiones tradicionales, patrimonial, histórico. ¿Cómo lo ha amalgamado Europa bajo esto? Sí, son dos cosas distintas, ¿ah? Son dos que pero es importante efectivamente, pues la idea del patrimonio. Hay un patrimonio que está manejado desde arriba. Es decir, son las instituciones que dicen eso sí es patrimonio, pues lo vamos a arreglar, lo vamos a rehabilitar, vamos a hacer algo muy, muy bonito. Pues se trata pues de rehabilitación urbana y en Francia hasta se habla una palabra espantosa de reconquista urbana, la reconquista. Es decir, en los lugares céntricos de la ciudad, cuando hay edificios bonitos, lindos, con cualidad pues arquitectónica, hay que reconquistar. ¿Por qué? Porque en esos edificios bonitos no vive la gente que corresponde al paisaje urbano. Viven pobres. ¡Qué horror! ¿No? Así que hablamos de la reconquista urbana. Así que eso es la noción de patrimonio, pues, pero con una ideología que permite justificar más injusticia, porque esos pobres desalojados van a ir en las periferias, van a tener problemas de transporte, de comunicación y no van a tener derecho a la ciudad. Cuando pues en su lugar, pues en el centro, sí tenían pues este derecho, ¿verdad? Su espacio en la ciudad. Y por otra parte, pues la otra cosa es la arquitectura de lo cotidiano, la arquitectura de cada día, la arquitectura mediocre, como decía Rem Koolhaas, pero esta arquitectura es también una manera de interactuar con la sociedad. Es decir, que la sociedad produce su territorio y el habitante es el autor del territorio. Porque siempre hablamos de los actores, hablamos de los agentes. Lo que queremos nosotros desarrollar es la idea del autor, el habitante que se apropia de su espacio, que puede interactuar con su espacio, que expresa en el territorio sus imaginarios, sus realidades, sus prácticas sociales, y en este sentido, retomando la palabra del filósofo Michel Foucault, el habitante tiene que ser el autor de su territorio. Y con esta idea de la modernización, el habitante ya no es autor. Le ofrecen una ciudad ya hecha, en la cual le resulta imposible expresar sus sentimientos. Y eso pues es una gran injusticia también. Gracias. Bueno, tenemos Rafael Vela y Rocío, y si hay alguna otra pregunta ya para cerrar eso, ya está haciendo. Bueno, a ver, Yamel, ¿quieres hablar? Claudia. Bueno, si quieres, Claudia. Rafael primero, Claudia y Yamel y al final. Bueno, bienvenido, Alan. Yo sé que no es mucho Latinoamérica y bueno que te podemos recibir por estas latitudes. Me gustaría que en este contexto de lo que nos estás platicando nos comentaras un poco en ese comentario que decías. Dice, ¿hasta cuándo la sociedad aguanta? ¿Sí? Porque en el caso francés, la política de los centros pabellonarios, que le llaman, o los centros periféricos para deshacer los bidonvilles, que en algún momento se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, concentraron a un gran número de gentes, migrantes principalmente,
que ahora son edificios también ya muy viejos, esas grandes torres, ¿no? Con elevadores que en muchos de los casos a veces no tienen mantenimiento recientemente, y que se vuelve un problema para la gente que habita ahí. Entonces, en este comentario que hacías, si la política se construye a partir del Estado, en la experiencia francesa que tenemos en este momento, esa inequidad social y ese hartazgo que puede existir, Francia lo vivió en 2005. Completamente. Cuando prácticamente todo el país se vio invadido por manifestaciones de inconformidad social. Bueno, sí, no, tienes razón. Sí, claro. Entonces, en esa experiencia que se tiene hoy en Francia, ¿qué es lo que falta por corregir? Porque estamos en un contexto donde los procesos migratorios cada vez son más fuertes. Francia lo está teniendo también, inevitablemente, por esa calidad del Estado benefactor que tú tanto nos has mencionado y que yo de alguna manera lo viví en algún momento, ¿no? Efectivamente es otro mundo. Entonces, ¿qué ha faltado ahorita o qué faltaría por hacer todavía en el contexto francés para poder tener una mejor representatividad de esa sociedad que se encuentra segregada? Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, Rafael, tienes razón, es muy importante. Es imposible abarcar todos esos temas, pero te puedo decir que ya, pues, vas a tener muchas respuestas en el libro que voy a entregarle. Se me olvidó no, pero mañana dirá, pues, el libro que yo he publicado, que se llama, pues, Ciudad, Sociedad, Justicia, donde estamos también, porque es un libro colectivo, pues tratando pues el tema pues de las revueltas sociales de 2005 en los grandes conjuntos de hábitat social de las periferias urbanas de Francia. Así que bueno, hay todo un capítulo sobre esto, así que tendrás todas las respuestas, pero muy rápidamente, bueno, ¿aguantar hasta cuándo? No sé. Sinceramente no sé. Lo que me llama la atención de pronto es ver que en España pues hay el movimiento de los indignados, con toda la razón. En Francia nada. Y me extraña, porque en general pues los franceses son muy calientes para este tipo de cosas. Y me extraña realmente, y yo creo que es porque la olla está hirviendo, y cuando va a explotar no será para hacer pues esos movimientos sociales que existen en España, que son de cierta forma válvulas de escape. Permite a la sociedad conformarse con un sistema que realmente es injusto. La gente dice, bueno, por lo menos podemos expresarnos. Se expresan y no cambia nada. La gente pues en la Puerta del Sol se sienta y hace así con sus manitas así. Bueno, por favor, es algo que no da mucho miedo a los banqueros. No, definitivamente no. Yo creo que se necesita algo más. Así que yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar. Yo creo que puede explotar muy rápido. Por otra parte, efectivamente, pues, y esto que yo decía, pues Francia no es un paraíso. Hay lugares en las periferias de las grandes ciudades, en esos grandes conjuntos de hábitat social, donde hay mucha pobreza, muchos conflictos, narcotráfico también, y son lugares para entrar resulta bastante complicado, y para salir tal vez aún más. Pero para decir que realmente pues también tenemos problemas sociales que se expresan en los territorios. Algo muy llamativo es el uso de la palabra cité. La cité, la ciudad, supuestamente, pues en la literatura corriente clásica, la ciudad pues es la máxima expresión de la civilización. Ahora se usa les cités, las ciudades. Es imposible traducir esto para esos grandes conjuntos que tienen tantos problemas. Es decir, que ahora es un término muy despreciativo. Así que vemos una evolución. Y lo que pasa
En Francia, por ejemplo, 2005, pues año de las grandes revueltas, son poblaciones pobres, migrantes muy a menudo, pero no siempre, bueno, hacer una relación directa entre pobre, migrante y además malhechor, pues es absurdo. Pero sí hay también unas correspondencias. Es algo que, a mi juicio, refleja de cierta forma cierta, ¿cómo decir? Cierta aptitud de la sociedad para expresarse. La violencia así de repente, un golpe, es decir, ya estamos hartos, hay que cambiar. No ha cambiado nada, pues sí, pues promulgaron unas leyes, pero que no se aplicaron, pero por lo menos hubo pues un discurso para decir, hemos entendido. No entendieron nada, pero así es. La gran diferencia, por ejemplo, entre Francia y los Estados Unidos, en el caso de esas revueltas urbanas, es que se hicieron unas revueltas en tiempos pasados en Estados Unidos, pero ahora ya no hay. ¿Y por qué no hay? Porque en lugar de tener esas revueltas de conciencia política, ahora existe una guerra de baja densidad entre jóvenes de barrios conectados con el narcotráfico, así que se matan entre sí tranquilamente, sin hacer mucho ruido, y ya no hay revueltas. Y lo hacen así, ¿por qué? Porque entraron completamente en el sistema capitalista. Los jóvenes ya no quieren cambiar la estructura de la sociedad. Se conforman muy bien y juegan pues su papel en una sociedad capitalista. Hay un mercado para las drogas, hay vendedores, hay compradores, hay reglas del mercado, a veces muy duras porque se matan, pero es algo que permite mantener un statu quo, se dice, o sea, un statu quo, pues, y pueden ver que efectivamente ahora, pues, en Estados Unidos todo está mucho más tranquilo. Por eso, porque tienen una guerra de baja densidad en su propio territorio, guerra que no está reconocida como tal. Eso, con esto yo creo que podemos contestar pues al conjunto de tus preguntas. Creo que hay otras y ya se va volando el tiempo. Sí, bueno, Claudia, adelante. Sí, gracias. Me hizo mucho ruido una frase que comentó precisamente del caso de estudio de estos jóvenes que nos presentaban, y fue que el problema pues no es la pobreza, sino la pereza. Uh-huh. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que desata la pereza? En su experiencia y lo que usted vivió, un poquito antes nos comentó acerca de la aceptación del discurso dominante que influye en el pensamiento de las sociedades. Bueno, ¿es una relación que existe ahí o es otra cosa? ¿Es comodidad o es... ¿Cómo? ¿Es como, perdón? ¿Es comodidad? Ajá, o es influencia de la comunidad para seguir ese patrón? ¿Qué es lo que desde su percepción es que ocurre eso? Bueno, cuando pues esos jóvenes de Nairobi dicen que el problema es la pereza, es que, como yo decía, es que ellos aceptaron el discurso dominante. Es decir, que no es culpa de la sociedad, es culpa de ustedes. Y eso es una filosofía muy anglosajona. Pues los latinos de manera general suelen pues rebelarse un poquito más en contra de la sociedad. Pues no voy a hacer pues así, ¿cómo decir? Un determinismo cultural que sería completamente absurdo, pero vemos efectivamente enfoques distintos y en Nairobi pues la influencia inglesa por supuesto es muy fuerte. Además, la influencia de las iglesias. Por supuesto, porque hay que aceptar porque así nos hizo Dios. Y como lo saben muy bien, los últimos serán, los primeros serán los últimos y viceversa. Así que, bueno, que esperen un poco, muy poco, 45 años pues de esperanza de vida, y después van a entrar en el reino de los cielos. Y todos son muy, muy religiosos. Así que la fuerza de la iglesia, de las iglesias
protestantes, sobre todo, pues allá en Nairobi, es muy, muy fuerte, y es algo que impacta fuertemente, pues el sentimiento de todos los habitantes. Todos se conforman porque dicen, bueno, así es, Dios lo quiso así. Y es una forma de aceptación. Los marxistas te pueden decir, es una forma de alienación. Pero depende del punto de vista. Para una última pregunta, Yamel, y ya con esto cerraríamos. La flauta. No es mi flauta, es la flauta de Amartya. Sí. Y no sé tocar flauta tampoco. Entonces, digo que es un buen dibujo, ¿no? Pero una realidad bastante tema. Pero vamos un poco a la parte académica. La justicia social, la justicia territorial, pertenecen a dos matrices teóricas veces tienen una relación con teorías generales de manera contradictoria, por ejemplo, la teoría de la modernidad. Entonces, según el tiempo, estas cuestiones, ¿cómo las articulas teóricamente? ¿Cómo se articulan esas dos cuestiones? Vamos a justicia social, la perspectiva sociológica también. Si puede ser así, de la perspectiva territorial, estoy hablando de nuestros tiempos, ciudades mucho más complejas, kilómetros, claro, a otro, etc. ¿Cómo podemos articular estas dos partes? Sí. Perdón, sí. Bueno. Y qué bueno que sea la última pregunta. Porque, porque es la temática de nuestro programa de investigación. Este programa de investigación pluridisciplinario, pero enfocado pues, en los territorios, en la geografía, que abarca, pues, es un estudio comparativo entre Francia, varios países de África, pero también México, Colombia, pues, y unos casos en Brasil, sobre la justicia espacial. La justicia espacial es una noción nueva que estamos tratando de desarrollar en relación con la justicia social y la expresión de las desigualdades en el territorio. Es para decir que esta expresión de las desigualdades en el territorio es lo que llamamos la justicia o injusticia espacial, porque el territorio tiene que jugar un papel muy importante en la organización de la sociedad. Es decir, que lo que yo decía al principio, pues la ciudad es la expresión de una ideología, pero los territorios urbanos son el marco de las injusticias sociales. Así que tenemos esta combinación. Y esta combinación es algo que remite pues a otra noción, que es la noción de la ciudad sostenible. Básicamente, una ciudad injusta, con fuertes desigualdades, no puede ser una ciudad sostenible. Porque siempre cuando se habla de sostenibilidad, se habla más bien de medio ambiente. Es una equivocación. No es únicamente el medio ambiente, es también la sociedad. Si la sociedad no es sostenible, por supuesto, pues la ciudad, que es la expresión de la sociedad, no será sostenible. Y estamos trabajando pues en este enfoque porque es la manera de juntar la problemática de la justicia social, de las desigualdades territoriales y de la sostenibilidad, no solamente de nuestras sociedades, sino también aún más de nuestra civilización. Vamos hacia un muro, lo sabemos, pero seguimos corriendo para rompernos la cabeza. El cierre estuvo muy dramático.
Muchas gracias, Alan. Pues muchas gracias a Alan por compartir su vasta experiencia y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pues esperamos que sea la primera de muchas otras visitas a Tijuana y al colegio y que sea también de alguna manera, este es el principio de una relación que tratamos de fortalecer con la Escuela de Altos Estudios, el convenio que acabamos de firmar y que Alan es la primera expresión territorial de ese convenio aquí en Tijuana. Se concretó su visita y próximamente ya recibimos una estudiante que vino de Francia y próximamente tendremos un estudiante también que irá a Francia de doctorado. Pues muchas gracias, Alan. Perdón. Gracias. Gracias.